Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos por acá. Vamos a continuar con, digamos, con la charla que había empezado Julián hablando sobre la modificabilidad, pues, digamos, a nivel general en la escuela, y vamos a hablar un poquito más sobre el ciclo proyectivo. Vamos a hablar tanto sobre, pues, lo que es esencial en el ciclo proyectivo y también vamos a contextualizar un poquito, a recoger ideas para ver pues qué es lo que ha quedado. Yo quisiera partir de una idea que creo que es absolutamente fundamental y es que la modificabilidad pues es el objetivo en realidad de la educación. Para eso trabajamos nosotros y en realidad pues es muy importante que padres y docentes, institución, pues nos concentremos en eso, ¿no? En trabajar por hacer mejores seres humanos, por ayudarlos a crecer, por ayudarlos a que sus estructuras cognitivas, valorativas, comunicativas, pues se transformen. Entonces, para empezar, yo quisiera pues que cada uno se haga esta pregunta. Vamos a partir de las ideas previas y es a partir de la charla de Julián y además a partir de lo que ustedes entienden por modificabilidad, ¿cómo podríamos definirla? ¿Qué entendemos por modificabilidad? Y les voy a pedir que se tomen 30 segundos para pensarlo. ¿Qué entendemos por modificabilidad? ¿Qué se entiende cuando decimos un estudiante ha tenido una modificabilidad muy alta? Y les cuento una anécdota para empezar. Hace más o menos unos 4 años, en los grados del año 2013, empezamos, digamos, toda la ceremonia y demás, y luego llegaron unos egresados y nos dijeron, en una cosa que fue muy bonita, queremos entregar nosotros un premio, porque como ustedes saben, en los grados, en las ceremonias de grados, se entrega un premio al estudiante que tiene el perfil de autonomía más alto, de solidaridad, de interés. Entonces llegaron unos egresados y nos dijeron, quisiéramos añadir un premio. Y ese premio es el premio a la modificabilidad. Y para nosotros fue una idea muy bonita y sobre todo que viniera pues de los egresados. Y desde ese año hemos tomado la decisión en varios años pues de incorporarlo nosotros, ¿no? Entonces cuando escuchamos eso, el premio a la modificabilidad, ¿qué entendemos? Digamos que la idea sería que la modificabilidad constituye un cambio o transformación significativa en las estructuras psíquicas, no únicamente en las estructuras cognitivas, sino en múltiples aspectos, en las estructuras valorativas, en las estructuras de que va avanzando hacia estadios de mayor complejidad y ese cambio es el que genera desarrollo. Por eso es la base para nosotros. Por eso la modificabilidad es la base de la educación y no solamente es la base, sino nuestro presupuesto es que es posible, constituye en realidad el motor del desarrollo humano y es el propósito fundamental de la educación. Quisiera empezar con un escrito de Heráclito que es muy bonito y muestra esa importancia de la modificación y de la modificabilidad. Dice, traducido literalmente, todo fluye, todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso, no podemos descender 2 veces al mismo río, pues cuando descendiendo al río por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos. Nunca nos bañamos 2 veces en el mismo río. Tanto nosotros como el río se transforman. Por eso es tan importante darse cuenta que el mundo está en constante cambio y nosotros también. El fundamento de la modificabilidad es partir de esa posibilidad de cambio, por supuesto conociéndonos más a nosotros mismos. Y para ello los otros son muy importantes. Quisiera empezar con algunas preguntas de empatía que hemos tratado de trabajar en algunas escuelas de padres que hemos empezado, digamos, como a mirar entre ustedes como padres, entre sus hijos adolescentes,
conexiones hay? Y por eso quisiera también plantearles estas preguntas. La primera, que la hemos hecho en algunos momentos, en algunas escuelas, es ¿cómo se sentían ustedes cuando eran adolescentes? Si trataran de cerrar los ojos y pensar cuando tenían 15, 16, 17 años, la edad que tienen ahora sus hijos, ¿qué sentían ustedes? Y traten de preguntarse qué sentían ustedes y cómo creen que se sienten ahora sus hijos. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian de sus hijos? A medida que uno avanza en la vida, uno dice, cada vez me parezco más a mis padres. Y es curioso cómo en esa etapa de la adolescencia puede haber muchos puntos en común que quizá uno, cuando se va volviendo adulto, los va olvidando. Pero traten de pensar en qué se parecen. ¿Eran rebeldes? ¿Eran muy callados? ¿Preferían estar solos? ¿Preferían leer? Cantar, escuchar música, salían mucho con amigos? ¿Cómo eran ustedes? El año pasado hicimos un video de preguntándole a los adolescentes y era muy común encontrar que se sentían en muchos casos incomprendidos. La incomprensión era fundamental. No solamente la incomprensión, sino una especie de desasosiego de no saber quién soy, qué quiero, hacia dónde voy. ¿Cómo se sentían ustedes? Y ahora preguntémonos, ¿qué tanto han cambiado ustedes desde la adolescencia? ¿Cómo influyeron sus padres en ese cambio cuando ustedes estaban en la adolescencia? ¿Qué tanto ellos u otras personas les ayudaron a cambiar? ¿Y en qué han cambiado? ¿Y en qué han cambiado menos? Cambiar, por supuesto, es difícil, pero es posible. ¿Quién les ayudó a ustedes a cambiar? ¿Quién les ayudó a darse cuenta de algunas cosas que solo era más difícil darse cuenta? Quizá estuvieron allí padres, hermanos, primos, tíos, en familias tan extensas como las que solíamos tener. ¿Quiénes estaban allí? Quizá fueron amigos, quizá son algunos amigos que todavía permanecen con ustedes, quizá algún maestro o algunos maestros fueron fundamentales en ese cambio en la vida de ustedes. ¿Qué angustias tienen ustedes sobre sus hijos, sobre el presente de sus hijos? Es como un ejercicio para empezar, pues a poner en diálogo, digamos, quiénes son sus hijos y cómo se sentían ustedes en esos momentos. Y como segundo ejercicio, también para que ustedes se pongan en el lugar de ellos, voy a tomar una carta que trabajó el profesor Uldarico en la última entrega que hicimos de avances y se las quisiera leer. Es una carta muy bonita y es una carta que escribiría, que ojalá quisiera escribir un adolescente, pero que es muy difícil de escribir. Y es una carta para, precisamente, ponernos en otro lugar para ver cómo se sienten los adolescentes. Voy a leerles la carta. Dice, querida mamá, querido papá, esta es la carta que quisiera poder escribirte. En este momento estamos en una lucha compuesta de peleas, silencios, reclamos. Yo necesito esta lucha. No te lo puedo decir porque no tengo las palabras para hacerlo. Y si te explicase, no tendría sentido alguno. Pero necesito esta lucha. La necesito desesperadamente. Necesito odiarte ahora y necesito que tú sobrevivas a mi odio y al odio que sientes por mí. Necesito esta lucha, aunque la odio a ella también. No importa cuál sea el motivo, mi hora de llegada, deberes, la ropa sucia, mi cuarto desordenado, el salir, el quedarme en casa, el irme, novio, novia, no tener amigos, mis amigos que son mala influencia. No importa el tema, yo necesito luchar contigo sobre ello y necesito que también luches.
Desesperadamente necesito que sostengas el otro lado de la cuerda, que la sostengas con fuerza mientras yo la latigueo del otro extremo, mientras encuentro cómo sostenerme en este nuevo mundo que siento estoy entrando. A veces, antes yo sabía quién era, quién eras tú, quiénes éramos nosotros, pero ahora no lo sé. Ahora estoy buscando mis límites y a veces la única forma de encontrarlos es provocándote. Cuando empujo todo lo que antes sabía, encuentro mi límite. Y es ahí donde siento que existo y por un minuto puedo respirar. Sé que añoras el niño o niña que era. Lo sé porque yo también a veces le echo de menos. Y a veces esa añoranza es demasiado dolorosa para mí ahora. Yo necesito esta lucha y necesito ver que no importa qué tan malos o grandes sean mis sentimientos, no te van a destruir. Necesito que me ames aún en mis peores momentos, aún cuando parece que yo no te amo. Necesito que te ames y me ames por los dos ahora. Sé que es horrible que te etiqueten del malo de la película. Yo me siento de la misma manera por dentro. Pero yo necesito que tú lo toleres y que busques la ayuda de otros adultos, porque yo no puedo solo ahora. Si quieres reunirte con todos tus amigos adultos y tener una reunión de sobreviviendo mi hijo adolescente, está bien. Si necesitas hablar a mis espaldas, no me importa. Solo no me des por perdido. No te rindas en esta lucha. La necesito. Esta es la lucha que me enseñará que mi sombra no es más grande que mi luz. Esta lucha me enseñará que los sentimientos malos o oscuros no significan el término de una relación. Esta lucha me enseñará a escucharme, aun cuando pudiera decepcionar a los demás. Y esta lucha en particular llegará a su fin. Como cualquier tormenta, se calmará. Y yo olvidaré y tú olvidarás y regresaré. Y yo necesitaré que tú tomes la cuerda de nuevo. Yo necesitaré de ti del otro lado cuando esto termine y por muchos años. Yo sé que no hay satisfacción inherente en este trabajo tuyo de ser padre y lo más seguro es que yo no te agradeceré por hacerlo o que recibas algún reconocimiento de mi parte. Muy por el contrario, probablemente te criticaré por todo el trabajo difícil que realizas y me parecerá que nada de lo que hagas es suficiente. Y aún así, cuento enteramente con tu habilidad de mantener esta lucha. No importa cuánto te discuta, no importa cuánto te insulte, no importa qué tan silenciosa sea esta lucha. Por favor, no sueltes el otro lado de la cuerda. No dudes que estás haciendo el trabajo más importante que alguien pudiera hacer para mí en este momento. Con amor, tu adolescente. Es una carta que es traducida por Cristina Kennington y es una carta para tratar de entender qué siente un adolescente, para tratar de entender que además en esta etapa de múltiples preguntas, cuestionamientos, desasosiegos, es una de las mejores oportunidades que tenemos en la vida para transformarnos. Es una de las mejores oportunidades para favorecer el desarrollo. Y allí, maestros y padres, tenemos, por supuesto, la mejor de las oportunidades y debemos favorecer ese proceso, ese cambio. Entonces los invito a que hagamos un primer ejercicio. La idea es que esto sea un taller, entonces vamos a poner en algunos momentos unos ejercicios para que ustedes, dándoles un tiempito, traten de pensar. Volvamos a esta idea. Ustedes en su adolescencia, piensen en un aspecto en el cual hayan trabajado muchísimo y lograron modificar durante su adolescencia. Un aspecto fundamental que hayan transformado. Y para analizarlo, los invito a que veamos este cubo. Hace parte de una modificación de la teoría de las atribuciones. Y se los voy a explicar para que traten de ubicar factores en ese cubo. Entonces, tenemos como tres dimensiones, ¿no? De las causas o factores a las cuales atribuimos determinadas acciones.
Por ejemplo, digamos que yo voy a tratar de pensar en mi adolescencia. Yo era una persona, por poner un ejemplo, muy rígida, muy rígida. Y lo que voy a mirar es qué hizo que yo pudiera transformar ese comportamiento. Entonces vamos a mirar qué factores influyen en ese comportamiento. Hay algunos factores que son internos y otros factores que son externos. Factores internos como, por ejemplo, cómo percibo yo diferentes cosas, factores externos como frente a cuántos ambientes, personas diferentes estoy yo interactuando, estoy yo expuesta. Hay factores modificables y hay factores más difíciles de modificar. Y hay factores que dependen de mí y factores que no dependen de mí. Si yo tratara de mirar un proceso, por ejemplo, para aprender a tocar guitarra, en la adolescencia hay muchos adolescentes que les gusta tocar algún instrumento, yo diría, ¿qué de mí dependería? Por ejemplo, si yo practico, si yo leo sobre ello, si yo tengo una rutina en la cual diariamente le dedico un tiempo a avanzar. Hay factores modificables y factores no modificables. Por ejemplo, los padres dijeron, esta es tu profesora, este es tu profesor de guitarra y puede que haya dificultad para entenderse, puede que yo vaya a una escuela de música y haya un profesor al cual en realidad no le entiendo o sí. Entonces hay factores que sí dependen de mí, que son modificables y hay otros que no. Yo les pido que piensen en un aspecto de su adolescencia que ustedes trabajaron y que ustedes pudieron, lograron modificar, que ustedes ahorita sienten que hicieron una transformación fundamental. Obviamente puede haber factores que estén en sus manos y otros que no. Entonces la idea es pensar en eso. Un aspecto que modificaron significativamente durante su adolescencia. Y la segunda parte sería pensar en algo que fue muy difícil de modificar, muy difícil. Algo que, aunque tenían durante su adolescencia, les dijeron, les recalcaron, padres quizá, maestros, amigos, es algo que ustedes dicen, no, eso en buena medida hace parte de mí y así soy yo. Eso es una de las frases comunes, ¿no? Así soy yo, o así es él, o así es ella. Entonces, quiero que piensen en esos dos. Y quiero que, aunque no lo vamos a hacer todo ahora, piensen en este cubo y piensen qué factores internos y externos pudieron haber favorecido o en algún caso, en la segunda pregunta, dificultado, bloqueado que se cambiara ese comportamiento, que se cambiara esa actitud, que se cambiara esa disposición. ¿Cuáles de ellos son modificables y cuáles son muy difíciles de modificar y cuáles dependen o no de ustedes? La invitación va a que ustedes piensen, miren que hay 8 cubos que componen este gran cubo, ¿no? Entonces la invitación está a que ustedes piensen cuáles de esos factores están en cada uno de los 8 cubitos internos. Por ejemplo, si yo encuentro factores externos muy poco modificables que no dependen de mí, es decir, ese cubito blanco que vemos en la esquina de atrás, arriba, ese, pues es muy probable que yo diga, es algo que no pude modificar. Si no depende de mí, si es externo y si no es modificable, es muy probable que yo no haya podido trabajar en eso. La clave está entonces en encontrar factores internos modificables que dependen de mí. Allí está la teoría de las atribuciones. ¿Qué puedo yo cambiar? Depende de mí y es interno. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se le dice a un estudiante, mira, tienes que trabajar en esto? Y los padres, como mencionaba ahorita Julián, por ejemplo, justifican y dicen, no, es que el problema está en que el profesor no le ayuda a mi hijo, es que el problema es el profesor, o es que los compañeros no lo quieren, es que cuando uno encuentra que los factores son externos
y que no dependen de mí y son difíciles de modificar, no se moviliza. Por eso, siempre en esta teoría de las atribuciones es muy importante encontrar cuáles de ellos sí dependen de mí. Siempre habrá unos externos y otros internos. ¿Cuáles dependen de mí? Y de esos que dependen de mí, ¿cuáles puedo modificar? Volviendo entonces, para ir retomando y para ir contextualizando a quienes nos han acompañado luego de que empezamos. ¿Qué entendemos por modificabilidad? ¿Qué hace posible esa modificabilidad? Es decir, el cambio, la transformación de estas estructuras psíquicas, cognitivas, actitudinales, valorativas, ¿qué lo hace posible? Entonces vamos a ir, digamos, encontrando esos factores y a partir de esos factores, pues vamos a ir mirando qué es lo que hace que se obstaculice o se favorezca ese proceso de modificabilidad. Entonces, en el folleto PAM que ustedes pueden consultar, que ha sido, digamos, muy interesante porque la pregunta, nosotros siempre hemos partido de la modificabilidad, pero por supuesto la pregunta es cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Julián les ponía algún ejemplo. Una persona que quiere adelgazar dice, yo tengo muy clara la dieta, pero si fuera solamente conocer la dieta, pues sería muy fácil que todos la pudiéramos cumplir, pero hay muchas otras cosas que influyen. ¿Qué obstaculiza el buen desempeño de una persona en el momento en que debe hacer algo que se espera de ella? Una de las cosas que mencionaría Freud es que para el ser humano es más económico repetir que innovar. Es decir, uno tiende por inercia a seguir haciendo lo mismo, a menos de que haya un cambio profundo en los contextos, a menos de que se transforme la conciencia y se transforme el contexto. Contextos familiares, contextos escolares, los grupos de pares en la adolescencia, en el ciclo contextual y en el ciclo proyectivo son fundamentales y ese cambio en el contexto puede permitir una desestabilización y por tanto, pues, la posibilidad de innovar y no repetir. Tendemos a repetir, pero si somos conscientes de ello, pues podemos, por supuesto, transformarlo. Y la segunda pregunta, no solo sobre qué obstaculiza ese desempeño, traten de pensar en ustedes mismos, en cualquier aspecto laboral de su vida, cuando eran adolescentes, algo que obstaculizara, y traten de pensar esa lista de obstáculos que impiden los buenos funcionamientos. Les pongo algunos ejemplos. Traten de pensar en algún examen que iban a presentar en la universidad, por ejemplo, en el colegio, en alguna prueba para entrar a algún trabajo. ¿Alguna vez en su vida se han bloqueado? Eso que uno dice, me bloqueé. Los estudiantes muchas veces dicen, yo había estudiado un montón, había pasado derecho y todo, y llegué y se me borró todo. Se me olvidó todo. Entonces, devolvámonos un poquito y pensemos cuáles serían esos obstáculos para que llegue a ocurrir eso. Es decir, para que no se pueda cumplir ese buen desempeño que esperamos en nosotros o en alguna persona. Por ejemplo, sentirse presionado por las expectativas propias o de los padres. Por ejemplo, sentir mucho miedo en alguna situación. Por ejemplo, sentir en algún momento la posibilidad de fracasar. Cuando los chicos en proyectivo, no sé si ustedes todos lo saben, pero nosotros hemos intentado que el año anterior a proyectivo C, es decir, en proyectivo B, les pedimos a los chicos que vayan y se presenten a las pruebas presaber. Por varias razones. Una de las principales es que estar en un contexto, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en un contexto que es mucho más rígido en términos de usted no puede tener celular, no puede llevar nada, no puede mirar al de al lado, y saber que de esa prueba depende en buena medida el abanico de posibilidades en la educación colombiana que se puedan abrir, es
genera bastante presión, bastante. Entonces nosotros les hemos dicho que se presenten en el año anterior en Proyectivo B en buena medida para trabajar primero eso, y es enfrentarse a ese tipo de situaciones de presión, manejar la presión, sentirse más tranquilos antes, para que la siguiente vez estén mucho más tranquilos. Cuando uno ya conoce y se ha enfrentado a esa situación, cuando se vuelve a enfrentar, tiene más herramientas para hacerlo. Entonces, ¿qué otros obstáculos podrían impedir buenos funcionamientos? Los invito a que piensen. El miedo, la baja tolerancia a la frustración, la presión excesiva, ¿qué nos dificulta esos buenos funcionamientos? Pero esto, por supuesto, no sería completo si no hacemos la otra lista, y es ¿qué nos ayuda? ¿Cuáles son los facilitadores? Y les pido que traten de pensar en ellos. Cuando ustedes han estado en una situación en la que en algún momento, claro, han sentido presión, ¿qué les ha ayudado? En Proyectivo, muchas veces, por ejemplo, en las tesis, en las exposiciones de niveles y demás, les decimos, puede haber otros facilitadores. Uno, confianza. Confianza plena en que yo sé qué es lo que voy a decir, que yo lo preparé, sentirme preparado para, por eso, proyectarse en esa situación es muy positivo. Por eso, muy seguramente, sus hijos les han pedido en varias ocasiones, no, sentémonos y siéntense acá, yo les voy a hacer una exposición, ustedes me van a hacer preguntas. Entonces, le hacen esa exposición previamente y eso los ayuda a ganar confianza. Entonces, ¿cuáles serían esos factores que obstaculizan y cuáles serían esos factores que favorecen? Entre los ejemplos que les comentaba Julián de varios casos, por ejemplo, de Angélica, se pregunta uno qué hizo posible esa transformación. El apoyo incondicional de padres, amigos, la institución, ¿qué hace posible esa transformación? Porque en últimas, la modificabilidad solo es posible si liberamos esos obstáculos que impiden el desarrollo desde nosotros en las competencias, tanto en las competencias transversales, en pensamiento, en comunicativas, en competencias valorativas, como por supuesto en las actitudes. ¿Cómo hacemos para liberar esos obstáculos? Y por supuesto, para poder liberar esos obstáculos, es absolutamente fundamental, ¿qué pasó aquí? Es absolutamente fundamental la conciencia. Si hay conciencia, es posible ubicar los obstáculos. Pero si yo, volviendo al esquema de las atribuciones de ahorita, ubico esos obstáculos afuera, creo que no son modificables y creo que no dependen de mí, es muy difícil pues poder transformarlos. Entonces hay que cambiar dos visiones. Uno, la conciencia. ¿Quién mejor para ayudarle a uno a mejorar la conciencia que espejos? Es decir, compañeros, pares, maestros, psicólogos, padres, por supuesto, que lo ayuden a verse a uno más. Y dos, un obstáculo muy complejo con el cual tenemos que luchar mancomunadamente padres y docentes. Creer que eso hace parte estructural de la persona. En muchos casos, por ejemplo, cuando hablamos con los chicos, porque los grupos de pares son muy importantes en el ciclo proyectivo, y les decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer todos para ayudarle a este estudiante académicamente, en interés, en solidaridad? Hay algunos, por ejemplo, que responden, no, pero él es así, ella es así. En algunas entregas de padres, por ejemplo, los padres dicen, no, es que yo también soy así. Pero lo que quisiéramos cambiar es el verbo ser por el verbo estar. Uno no es o no inteligente, no es o no bello. Hay múltiples cosas de las que podríamos hablar. Uno está. Y ese estar depende del contexto.
porque si se cambia de contexto y se aumenta la conciencia, uno deja de ser, deja de estar. Miren que cuando utilizamos el verbo ser, estamos partiendo de que es una propiedad intrínseca y la idea es precisamente transformarlo. Con conciencia y confianza en el cambio, podemos, por supuesto, hacer muchas cosas y podemos modificar. La pregunta sería respecto a los obstáculos de los cuales acabamos de hablar. Obstáculos como la baja tolerancia, la frustración, la presión excesiva, digamos, sentir que cualquier cosa puede ser demasiado trascendente pues, en la vida. La pregunta sería, ¿cómo o de dónde ha incorporado un adolescente estos obstáculos? Uno que vemos, por ejemplo, muchísimo en algunos estudiantes es el perfeccionismo, la necesidad de que las cosas queden absolutamente perfectas. ¿Enviaste tu trabajo? No, lo que pasa es que yo lo intenté, pero pero envía algo, no. O entregar el examen en blanco, por ejemplo. Entonces, la pregunta sería ¿cuáles de esos obstáculos son los que tienen nuestros chicos en estos momentos y cuáles son susceptibles de ser modificables? ¿En dónde se aprendieron? Quizá en algún momento se aprendieron de pares, quizá en algún momento se aprendieron de ustedes. ¿De dónde se aprendieron y cómo podemos transformarlos? Si los vemos, por supuesto, es más fácil que los podamos transformar. Si somos conscientes de ellos, es mucho más fácil que podamos transformarlos. Si nosotros nos damos cuenta de cómo se han incorporado, es más fácil transformarlos. Miren, acá voy poniendo fotos. Me gusta que las vean porque son fotos, estas fotos son de la convivencia que hicimos este año y ahí espero que vean a sus hijos, son fotos de todo el ciclo proyectivo. Y son momentos en los cuales están hablando entre ellos, porque los pares son fundamentales como espejos. Acá les puse esto que fue un ejercicio muy bello que hicieron en la convivencia y lo hicieron todos los grupos, y era hablar con alguien enfrente y se iban rotando y podían hablar con todos los compañeros. En este caso, estas dos fotos son de proyectivo A y alfa. Y hablaban sobre ellos, sobre qué les gustaría que conocieran de ellos, sobre qué conocen del otro y sobre cómo se ven en unos años, cómo se proyectan. Y hablaron con todos. Y esos ejercicios de espejo, de verme en el otro y que el otro me vea, pues son muy positivos precisamente para esto, ¿no? Para aumentar la conciencia. Voy a hacer una pequeña pausa con una caricatura de Mafalda. Me encanta Mafalda. Y es una caricatura sobre los padres. Dice Mafalda, le dice Mafalda a sus padres, ¿qué pasa? Y le responde la mamá, que tu hermano es un caprichoso. Eso pasa, dice el papá. Y mientras tanto, Guille, el hermanito, está llorando. Mafalda le dice a Guille, pero Guille, tenés que ser comprensivo, caramba. Pensá que esta buena gente, antes de educarnos a nosotros, no educó nunca a nadie. Venimos a ser sus hijitos de indias. ¿Qué vamos a hacerle? Obviamente es difícil saber hacia dónde vamos y cómo hacemos para hacer esa transformación. Y quisiera ponerles un segundo ejercicio. Y para abrir ese segundo ejercicio voy a apelar a esta fotografía, no sé cuántos la conocen y cuántos la vieron en vivo. Este es un mural que hicieron hace un tiempo chicos del ciclo proyectivo. Nosotros trabajamos en los murales para que el mural sea una forma de pensar como en quiénes somos como grupo, qué rol tenemos, qué características tenemos como grupo. Es un espacio para repensarnos, para hacer algo análogo a la autobiografía, pero a nivel grupal. Ustedes saben que al cerrar el ciclo contextual se hace el proceso de autobiografía, pero la idea es que acá lo hagamos como grupo, que nos pensemos como grupo, qué nos ha ayudado a constituirnos, quiénes somos. Este es un mural que hicieron en Proyectivo A
y que es muy bonito. Pues me hubiera gustado traerles muchas más, pero en aras de el tiempo era difícil. Pero miren la idea, digamos, acá detrás, sobre las relaciones que se establecen, sobre cómo podemos, algunos salir a flote, pero otros tenemos tenemos otras condiciones para poder vivir. Entonces, a partir de esto, les voy a dar 5 minuticos para que hagan el siguiente ejercicio. Es un ejercicio basado en la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural de Feuerstein, que es, digamos, una de las personas fundamentales para entender la modificabilidad en la que nosotros nos basamos, como para contextualizarlos un poquito. Él trabajó un programa que se llama el programa de enriquecimiento instrumental, uno de los programas de él, que era precisamente hacerse esta pregunta, y es cuando tenemos niños que tienen algún tipo de deprivación cultural, sea genética, sea por las condiciones, por el contexto, ¿cómo hacemos para favorecer la modificabilidad en ellos? ¿Cómo hacemos para que el proceso en el cual incorporan, traen, dialogan con la cultura sea favorecido? Y lo que él va a decir es que en estos procesos la mediación de padres y la mediación de maestros es absolutamente fundamental. Entonces, él hace muchos ejercicios, traje uno que es pues algo relativo, o sea, que ustedes lo pueden ver, quien esté en su celular, en la aplicación o en la pantalla del computador, ve del lado derecho un ejercicio. Entonces, les voy a pedir que se tomen un poco de tiempo para intentar hacer este ejercicio. En la primera parte, ustedes ven un ejercicio en el cual hay dos figuras y la idea es que en toda la serie de puntos ustedes puedan ubicar esas figuras. Y en la segunda parte ya encuentran tres figuras y también la idea es que las ubiquen. Entonces, les voy a pedir que se tomen la idea, pues si hubiéramos estado aquí todos en el taller, pues lo iríamos viendo, pero les voy a pedir que lo intenten. Mientras yo les sigo hablando un poquito del programa, que ustedes intenten. ¿Cómo lo harían? Pueden, no tienen que ser con esfero, pueden ir poniendo así con el dedo dónde está cuadrado, triángulo en cada uno y pueden ir mirando, digamos, cómo lo harían. Por supuesto, no, en este momento no estamos viendo quién lo está haciendo, cómo le está yendo, cómo lo está haciendo, pero les voy a pedir que ustedes mismos lo intenten, ¿no? Entonces, la idea sería, mientras lo van haciendo, piensen quiénes dijeron, no, esto es facilísimo y yo lo voy haciendo de una. Si hay varios, si están papá, mamá, ¿cuántos lo están haciendo? Y dijeron, no, esto está demasiado difícil y se alejaron un poquito, se voltearon para, pues no lo pude hacer. Traten de ir pensando. Traten de pensar cómo se sienten haciendo el ejercicio. Es un ejercicio relativamente corto, no requiere mucho tiempo, pero traten de ir pensando cómo se sienten. Traten de ir pensando qué se les facilita y qué se les dificulta para poder hacer el ejercicio. Y digamos, aunque esto ustedes lo pueden completar después, pero en este proceso que han hecho en este momento, ¿cuáles son los mayores obstáculos? ¿Están solos? ¿Están con alguien? ¿Los están viendo? Si lo hicieran solos, podría ser más fácil. ¿O con alguien lo van hablando? ¿Cómo se sienten? Y vamos a, como ya todos lo intentaron un poquito, vamos a pasar a estas preguntas. ¿Cómo se sintieron realizando el ejercicio? ¿Quién se sintió muy bien? ¿Quién sintió que lo podía hacer con fluidez? ¿A quién le costó un poco hacerlo? Vio y dijo, pero ¿cuál es la idea? No entendió en realidad lo que tocaba hacer, no vio los puntos, miraba, le tocaba voltear el celular, el computador, le tocaba más difícil. Obviamente no estamos acá evaluando, pero quizá en algún momento alguno se sintió evaluado. Hubiera cambiado, por ejemplo, si hubieran estado con una hojita, uno al lado de otro padre, y por ejemplo, alguno viera que el papá de al lado lo hizo en 1 minuto y
uno está todavía mirando a ver cuáles son las instrucciones y cómo lo iba a entender. Hubiera cambiado si hubieran tenido al hijo al lado y les hubiera dicho, papi, pero está muy fácil. ¿Será que a algunos se les facilitó la tarea? ¿Y por qué a algunos se les facilitó y a otros no? Yo les pido que se hagan esa pregunta. ¿Será que alguno pidió ayuda? Le dijo al hijo, a esposo, esposa, hermano, a quien estuviera por allí, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Será que alguno sintió, si estaba con alguien al lado, presión? ¿Será que alguno en algún momento se bloqueó y dijo, no, por fortuna esto pues no es allá presencial porque yo no di pie con bola en este ejercicio? Y es un ejercicio sencillo, pero yo les pido que piensen que en cualquier ejercicio de este tipo, pues la actitud frente a esto pues puede cambiar. ¿Soy propenso a recibir ayudas? ¿Soy propenso a sentir presión en situaciones en las cuales hay otras personas que esperan de mí unos resultados? ¿Soy propenso a bloquearme? Acá alguno, les pido que levanten la mano solitos, no los estamos viendo, pero ¿quiénes se bloquearon y decidieron abandonar la tarea? ¿Quiénes sintieron ansiedad? ¿En qué momentos en cualquier otra tarea uno siente ansiedad y se bloquea? Y es muy importante porque hay que diferenciar la desestabilización de la ansiedad. La ansiedad bloquea e impide la modificabilidad. Y la pregunta que les hago para cerrar este segundo ejercicio es, ¿cómo observar esto mismo en sus hijos? Esto mismo que ustedes pueden sentir al hacer este ejercicio en cualquier otro aspecto de la vida, es decir, por ejemplo, en exámenes, exposiciones, o cuando, hablando de otras cosas totalmente diferentes, en una reunión familiar, algún padre, tío le dice al hijo, al sobrino, ay, pase, cante, háblenos. Y el hijo adolescente dice, no, papá, por favor, por ejemplo. Entonces, ¿en qué momentos gana la ansiedad y en qué momentos eso es un motor de cambio y un motor de modificación? ¿Y cómo hacemos para ver eso en los hijos? ¿Cómo hacemos para poder modificar? ¿Cómo hacemos para que esto sea la mejor forma de, pues, poder transformar, ¿no? Recordemos que partiendo de la idea esencial, inicial, la modificabilidad es en buena medida la que propicia el desarrollo y por tanto es el propósito de la educación. Y ojalá también nos pongamos de acuerdo y trabajemos conjuntamente para que sea un propósito para ustedes. Por eso el PAM lo que busca es favorecer todas esas condiciones para que se pueda dar la modificabilidad. ¿Qué condiciones entonces serían necesarias para favorecer la modificabilidad? Vamos a hablar de 4, fundamentalmente. La primera es conciencia en las dificultades. Pero ¿de dónde sale esa conciencia en las dificultades? La conciencia en las dificultades principalmente sale del diálogo con otros y de algo que nosotros llamamos acá metacognición y es revisar qué estamos pensando, cómo lo estamos pensando, qué estamos haciendo. Entonces, la conciencia en las dificultades es fundamental porque si no partimos de esa conciencia, si no conocemos esos obstáculos que nos dificultan desempeñarnos, entonces no los vamos a poder transformar. Lo más importante, como decía Julián y que nosotros tratamos de recalcar acá, es que esa conciencia en las dificultades debe estar acompañada también de las fortalezas. Si ubicamos las fortalezas, podemos pararnos en ellas. Si únicamente ubicamos las dificultades, generamos ansiedad y nos bloqueamos. Pero tiene que haber conciencia. 2, cambios en contextos. Como empezábamos diciendo la frase de Freud, es mucho más fácil repetir que innovar. Para cualquiera de nosotros, el ejemplo
de la dieta que les ponía Julián. Es mucho más fácil seguir comiendo lo mismo, seguir haciendo lo mismo. Si uno tiene una vida muy sedentaria, pues es más difícil transformar esas costumbres. El ser humano es un animal de costumbres, pero si no cambian los contextos, es muy difícil que haya una transformación. En el libro de Pam, en la tesis a la que hacía referencia Julián de Modificabilidad 2015, dice que es muy importante que cambien los contextos. ¿Qué contextos? Pues ojalá todos, pero al menos dos: contexto familiar, contexto educativo, contexto de los pares. Si hay una transformación, hay una desestabilización y es mucho más fácil hacer el cambio. El tercero, mediación. Y cuando hablamos de mediación estamos hablando tanto de padres como de docentes. Un proceso en el cual esa mediación establezca herramientas para pararse en ellas y cambiar. Establezca estrategias y esas estrategias ayuden a transformar. Eso es lo que se llama mediación con andamiaje, es decir, partir de esas fortalezas para poder trabajar en los obstáculos y debilidades. Y el cuarto, esfuerzo e intencionalidad. Tener toda la disposición para transformar, para cambiar. Si yo, por ejemplo, por eso establecimos la figura de Pam, ¿no? Entro por tercera o cuarta vez, otra vez el TAD de autonomía, y yo creo que ya trabajé en eso y el contexto no se transforma y hay poca disposición o esfuerzo, es mucho más difícil transformarse. Entonces la idea es hacer un borrón, partir de estos 4 puntos y trabajar con esfuerzo, con disposición para poder, a partir de ello, hacer una transformación. Esa transformación, entonces, tiene 3 niveles. El primer nivel, retomando un poquito, estos 3 niveles de modificabilidad, de los procesos de modificabilidad, nos ayudan a retomar algunas ideas de las cuales hemos hablado. Entonces, esos 3 niveles estarían enfocados. 1, primer nivel, tiene que ser el primer paso para poder transformar. Aumentar conciencia sobre las raíces, las características y las razones de las dificultades. Entonces, miren los ejercicios que hicimos con el esquema de atribuciones, con el ejercicio de Feuerstein de modificabilidad de los puntos, cómo se sintieron, cuáles fueron esos obstáculos, y piensen esos obstáculos, ¿de dónde salen? Piensen, por ejemplo, cuáles de esos obstáculos hacen, digamos, están en otras personas de la familia, cuáles de esos obstáculos han sido aprendidos, cuáles de esos obstáculos los tenemos más incorporados que otros, en unos contextos o en otros, y pensar esas razones para poder transformarlos. Es decir, primer nivel es conciencia sobre obstáculos y dificultades. Si partimos de eso, podemos pasar a un segundo nivel. ¿Qué ayuda, por ejemplo, a la conciencia? En diferentes TADs de solidaridad, en el ciclo proyectivo, se ha trabajado una estrategia que ha sido maravillosa. Quienes hayan estado en los TADs la conocen. Y es que el impulsador de esto ha sido Henry en muchos momentos. Se les pide a los estudiantes que están en ese taller que le digan a un familiar, quizá el familiar que más los conoce, que más límites les puede poner, que más les puede ayudar en la conciencia, a que les escriban una carta que va a ser fundamental para entender en dónde puedo yo avanzar, cuáles serían mis debilidades. Y lo que se hace es que el padre, hermano, primo, tío, abuelo, escribe una carta y la traen al TAD y la leen, si se autoriza por parte del estudiante, conjuntamente. Y es una sesión muy bonita, muy sensible, en la cual en muchas ocasiones se quiebra, digamos, la persona, porque es una carta que desvela, es una carta que abre, que desoculta muchas cosas y que pone a reflexionar. Como la carta que les leí al principio de esta presentación, no siempre es fácil escribir esa carta, no siempre
recibirían ustedes, digamos, la posibilidad de escuchar de otro que los conoce esto, no siempre. Y obviamente esa es la base para poder pasar al segundo nivel. Entonces, el segundo nivel hace referencia a desarrollar estrategias de cambio y poder evaluarlas y hacer seguimiento. Si uno únicamente plantea las estrategias, pues es muy difícil que haya una modificabilidad a largo plazo. Entonces, uno pone las estrategias y empieza a evaluar. No todas las estrategias funcionan para todas las personas. Entonces, por eso hay que ponerlas en diálogo y mirar cuáles de ellas están funcionando, cuáles no están funcionando. Hacer metacognición y mirar, esto me funciona en un contexto y en otro no. Por ejemplo, en proyectivo, en las exposiciones, reelaborar, ir, exponerle a los padres, exponerle a los compañeros, escuchar preguntas. Si uno se bloquea en las preguntas, anticiparse y decir, démonos duro nosotros mismos como grupo, ¿qué nos preguntaríamos? Resolverlas y luego sí ir allá. Si estamos hablando de, como para no hablar siempre de materias, estamos hablando de otras cosas, a quien le cueste es establecer vínculos, entonces estrategias, no, vamos a empezar a asistir a aulas por la tarde, a trabajar en equipo, otras cosas, ¿no? Entonces la idea sería, ¿qué estrategias se establecen y cómo podemos evaluarlas y hacer el seguimiento a lo largo del tiempo? Y para esto los papás son fundamentales porque conviven en otros contextos, porque en esos otros contextos nosotros como docentes los vemos menos, ustedes los ven en múltiples contextos, entonces sí es muy importante esas estrategias. Y el tercer paso pues es ya poner en marcha en el día a día, en otros contextos, pues todas esas estrategias. Entonces, todas esas estrategias se llegarían, digamos, a transferir y de esa manera se favorecería la conciencia, se pondrían a prueba en la vida cotidiana, nos devolveríamos a evaluarlas, a hacer seguimiento y a trabajar en ellas. Esto solo es posible si ponemos en diálogo múltiples contextos. Esto solo es posible si otros nos ayudan a ser espejo de nosotros mismos, a ubicar esos obstáculos y a encontrar los facilitadores, el andamiaje necesario y las estrategias para poder favorecer el cambio. Para ello, los otros son fundamentales. Hay una frase de Antonio Porquia que creo que es muy pertinente ahorita y dice, uno es uno con otros, solo no es nadie. Los otros nos ayudan precisamente a vernos, son mucho mejores espejos. Entonces, la modificabilidad depende en muy alta medida del contexto, pero ¿qué factores favorecen esa modificabilidad? ¿Qué hace que un niño sea propenso a ser modificable? Entonces, recogiendo también ideas que hemos dicho, uno, pues disposición al cambio, esa disposición en buena medida depende de la conciencia, de que uno tenga todas las ganas de transformarse. Obviamente, en esta etapa, uno sabe que es mucho más modificable, los adultos somos menos modificables, pero los chicos y en la adolescencia, en ese desasosiego, en esa construcción de identidad, podemos aprovechar todo, es una etapa absolutamente maravillosa precisamente para eso, para encontrando quiénes somos, qué queremos hacer, quiénes queremos ser como seres humanos, pues dar toda la disposición para el cambio. Para eso también es muy importante en el esquema de atribuciones, pues encontrar atribuciones internas que dependen de mí y que son modificables. Si encontramos esas atribuciones externas, podemos pararnos en las fortalezas para poder trabajar en ellas. Y por supuesto, los otros, que el contexto sea favorable para ello. Si el contexto nos ayuda a favorecer la disposición, a encontrar las causas y aumentar la conciencia, es muy probable que pueda haber mayor transformación. ¿Cómo desarrollar esa propensión? Venciendo resistencias para generar la modificabilidad. Y hay dos especialmente. Uno es la flexibilidad, aceptar esos obstáculos que hay. Si uno parte de aceptar esos obstáculos, entonces
recibe otras fuentes de transformación y puede estar más dispuesto al cambio. ¿Qué dificulta en contraposición esa flexibilidad? El perfeccionismo, una baja tolerancia a la frustración, dificultad para escuchar a otros, para aceptar que uno se equivoca en muchos momentos, y la plasticidad. Como les decía, a medida que el ser humano pues crece, cada vez es menos flexible y hay menor posibilidad de transformarse, pero siempre el ser humano tiene la posibilidad de cambiarse. Y la educación básica, inicial, media, es muy importante precisamente para eso. ¿Qué tan cambiante es? ¿Qué tan dispuesto está uno a cambiar? Y estos ya son dos cosas particulares del ciclo. Una, como les decía hace un rato, cambiar ser por estar. Es que tú eres muy desordenado. Es que tú eres muy terco. Es que tú eres. Son calificativos que lo que dicen es, esa persona es así, no va a cambiar. Entonces, los invito a cambiar ser por estar. Estás muy desordenado, cambiémoslo. O sea, estar como la posibilidad de transformación. En otro contexto puede ser diferente. Y la segunda, que es muy importante en esta edad, y les pido que se remitan a la imagen que tienen abajo, que dice expectativas y realidad. La segunda es poner en diálogo. Nosotros estamos en un ciclo que es el ciclo proyectivo, en el cual la idea, especialmente en proyectivo A y alfa, es empezar a soñar con quién quiero ser, cómo quiero ser, y esos sueños entran en diálogo con las expectativas de los padres. Y esto es uno de los puntos que más presión ejerce sobre los adolescentes. Las exigencias de los padres y la realidad. Los padres en muchos casos dicen, pero lo único que yo te pido es que estudies, lo único que yo te pido es, tu única responsabilidad es, y para los estudiantes en algún momento, para sus hijos en algún momento, cuando las expectativas son unas y la realidad que ellos sienten, ven, sienten posible es otra, les genera frustración. Entonces, poner en diálogo cómo te estás sintiendo, qué podemos hacer para que tus expectativas puedan llevarse a cabo. Si ustedes ven ese gráfico que dice abajo expectativas y realidad, pues muestra que en la realidad los caminos son complejos. No necesariamente tenemos un camino lineal, sencillo hacia esas expectativas. Y en muchos casos esto puede generar frustración. En casos en donde alguna materia, alguna actitud no es aprobada, en casos, por ejemplo, de no promoción de curso, que son casos en los cuales se genera frustración, pero si uno aprovecha como el cambio de contexto y las oportunidades y hay conciencia, la transformación sin duda alguna es positiva. La tesis a la que hace referencia Julián al final de la exposición, la tesis de Gómez, Jerez, Rubiano y Ahumada, dirigida por Julián en el 2015, precisamente lo que miraba era cómo podemos transformar eso que se llamaría fracaso, que se sentiría en algún momento como fracaso, en realidad en una oportunidad de cambio. Y de eso se trata la modificabilidad. Aprovechar el contexto para ver una oportunidad en ese cambio. Entonces, vamos a partir ahora ya de una lista que Ortega nos plantea de condiciones que debe tener en cuenta el mediador, sea maestro, padre, para poder favorecer precisamente la modificabilidad. Entonces, lo primero es saber que el ser humano es modificable. Es modificable. Por eso cambiemos ser por estar. Es modificable. Son estados en contextos. Es modificable. Lo segundo, intencionalidad positiva. Mi hijo es modificable. Va a poder cambiar. Lo tercero, yo soy capaz, como mediador, docente o padre, de promover esa modificación. Está en mis manos hacerlo. Y vamos a intencionalmente favorecerlo. Lo cuarto, hablando a nivel educativo en los paradigmas tradicionales, el maestro únicamente transmitía información y pues los que estaban allí, la audiencia, el público, en este caso los alumnos, recibían esa información. Pero
en nuestra propuesta pedagógica y en el modelo dialogante hay una interestructuración. Se transforma el mediador y se transforma también el estudiante. En este caso, en ese proceso de mediación, hay que modificarse. ¿Por qué? Porque uno hace parte del contexto y uno tiene que modificar para retroalimentar al otro y para transformar pues ese contexto. Y por último, toda sociedad y opinión pública es modificable. Si partimos de esto, vamos a darnos cuenta que es absolutamente fundamental el contexto va a ser fundamental para el cambio y cambiar la forma de ver ese contexto. Por eso voy a recurrir a una frase de Einstein que suena muy sencilla, pero es brillante, y es, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si uno espera que las cosas cambien, pero sigue haciendo lo mismo, pues es muy difícil. Y el ejemplo de la dieta, pues es clarísimo. Si uno quisiera cambiar que el cuerpo sea más sano y demás, y sigue comiendo lo mismo y no hace ejercicio, pues la probabilidad de que cambie es muy baja. Si un estudiante está muy atrás en algunas competencias, pero no establece las estrategias, no hay conciencia, no pasa al segundo nivel de estrategias y no las pone en práctica, pues es muy difícil que cambie. Y todos nosotros somos los que debemos apoyar ese cambio. ¿Cuáles son los contextos fundamentales en la adolescencia? Y que necesitamos articular. Estas charlas son precisamente para eso, ¿no? Para que articulemos la labor docente, la labor familiar, el apoyo que pueden tener. Entonces, vamos a partir de 4 contextos. Está el contexto familiar, está el contexto del grupo de pares, que en el ciclo proyectivo es fundamental en la mayor parte de los casos cuando se tienen dificultades, cuando un adolescente no se siente bien, recurre principalmente al grupo de pares, y es lógico que lo haga porque está construyendo su identidad y ha tenido una crisis de autoridad. Algunos ya la empezaron, otros la están cerrando, obviamente depende del nivel de desarrollo, pero en los pares encuentra un diálogo y está intentando diferenciarse de la figura de autoridad. Por eso recurren mucho a los pares, y los pares son fundamentales en este desarrollo. En muchos momentos yo precisamente le digo a los chicos, los amigos, los pares, los mejores amigos de la vida, y esto lo digo con conocimiento, digamos, hablando desde mi propia experiencia, los mejores amigos son ellos que nos dicen, que nos ponen límites, no los amigos que nos avalan todo lo que nosotros sentimos, los que están allí para apoyarnos, por supuesto, pero están allí poniéndonos límites y diciéndonos, ten cuidado porque te puedes estar equivocando. Yo veo esto que tú no ves. No los que avalan todo, sino los que nos ayudan a ver otras cosas diferentes. Y esa ayuda, en buena medida, también la aceptamos porque tenemos esa confianza. Entonces, los pares son muy importantes para ponernos esos límites, para visibilizar cosas que son más difíciles de ver. Y, por supuesto, el ambiente escolar, el aula de clase y el ambiente escolar en general. Entonces, si articulamos y unimos estos 4 contextos, el personal, individual, cómo me siento, quién soy, quién quiero ser, y lo ponemos en diálogo con los otros, podemos cambiar los resultados, porque podemos transformar el contexto. Y si lo transformamos, es mucho más probable que podamos modificarnos a nosotros y podamos transformar el contexto. Ahora, vamos a hablar un poquito entonces del entorno familiar. Según, pues precisamente el paradigma de la modificabilidad, podemos hablar de familias que sí favorecen este cambio y familias que no lo hacen. Entonces vamos a hacer alguna lista de características en las familias que se llaman familias activo-modificantes y en las familias que se llaman familias pasivo-aceptantes. Les pongo ahí una imagen que me parece muy bonita en la mitad, y es una imagen en la cual nos muestra, ¿no?, que nosotros vemos las cosas desde una perspectiva, pero obviamente solo viéndolas desde afuera, como quien toma la fotografía, es que podemos ver por qué vemos las cosas de esa manera. Desde adentro no es difícil, no es fácil verlas. Por eso necesitamos a los otros. Por eso necesitamos que las familias
la escuela, los pares, ayuden a tomar estas fotos desde afuera y ayuden a verse de otra forma diferente. ¿En qué ayudan las familias activo-modificantes? A desestabilizar, es decir, a cuestionarnos, a tratar de aumentar conciencia en el momento en el que decimos, bueno, pero ¿será que si otros ven eso, será que es posible que a cuestionarnos y a desestabilizar la idea de yo soy así, así son las cosas y poner externamente los factores a los que atribuimos las dificultades? ¿En qué más ayudan? A ubicar esas dificultades rastreando las actuaciones en diversos contextos, es decir, en la familia, en el barrio, con los amigos, con la familia extensa, cómo me estoy, cuidado que no digo soy, cómo me estoy, digamos, desenvolviendo, desarrollando. Si la ubicación es únicamente hacia la debilidad, como ocurriría en las familias pasivo-aceptantes, pues es muy difícil cambiar. Si lo que hace, por ejemplo, un padre es recriminar y decir, es que tú no has cambiado, tú no aceptas, tú eres muy desordenado, terco, no hablas, y lo único que refuerza es la debilidad, genera ansiedad e inmoviliza. Si al ubicar las dificultades se convence de la posibilidad de cambio, parándose en las fortalezas, sí puede modificar. Entonces uno puede decir, es cierto, aunque tú en realidad eres muy desordenado con el tiempo, intentas hacer muchas cosas al tiempo, vamos a partir de que cuando te concentras en una sola que te gusta, la haces muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para que puedas hacer cada una de las cosas muy bien? O sea, hay que partir de la fortaleza. Si esa es la fortaleza, se puede trabajar con lo demás. Si tu fortaleza es los vínculos que generas con otros, pero tienes dificultades en pensamiento, pues ven, armemos un grupo, tú los invitas a esto, juegan fútbol, hacen esto y trabajan en esto otro. Siempre partir de la fortaleza. Las familias pasivo-aceptantes se concentrarían no solamente en la debilidad, sino que justificarían por dos vías. Uno, por están afuera las cosas, el problema es el profesor, los amigos, es que a él no lo quieren, es que a él no lo tratan bien, es que no lo comprenden, o diciendo es así, ella o él es así. Cualquiera de las dos pues inmoviliza, porque si a uno le dicen tú eres terco, pues uno dice pues no tengo nada que hacer para cambiarlo. Pero si a uno le dicen estás muy terco, vamos a hacer en otro contexto con estos cambios, vas a darte cuenta que hay otras formas de verlo, pues obviamente se favorece esa modificación. También dificulta el proceso reemplazar al hijo. Eso ocurre más en ciclos menores que en proyectivo, pero cumplir, digamos, las labores, deberes, tratar de ser quien hace las cosas. En tesis, por ejemplo, hemos tenido casos en donde algunos padres dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esto porque nosotros hicimos esto juntos, pero la tesis es del hijo. Entonces, reemplazar al hijo o justificar, por supuesto, sus acciones. Piensen que en últimas lo que estamos tratando de hacer es enriqueciendo el proceso de desarrollo, haciendo que sea posible y además piensen en esto. Muy pocas veces después del ambiente escolar en el colegio, ya en la universidad, en el trabajo y demás, uno recibe la retroalimentación de diversas visiones. En la universidad no hay coordinadores de curso, de ciclo, en las clases que el profesor genere un vínculo con el estudiante, que sepa quién es, pero especialmente que le importe el desarrollo ético, que le importe quién es como ser humano, está más atrás de lo que uno podría querer, por supuesto. Entonces, estos son los momentos para aceptar, entender y aprovechar esa diversidad de visiones para poder trabajar. Entonces, además, las familias activo-modificantes favorecerían, enriquecerían la visión con experiencias diversas, con visiones diversas. Vamos a ir
poco a poco cerrando la presentación para poder recibir preguntas de ustedes. Si alcanzamos es maravilloso, ya nos quedan 2 diapositivas, pero para poder escucharlos un poquito, a ver cómo se sienten. En el ciclo proyectivo voy a hablarles, para cerrar la exposición, de 2 vías. Por un lado, los proyectos de vida. Ustedes saben que la actividad rectora del ciclo proyectivo, como su nombre lo indica, es proyectarse en diversos aspectos. A nivel, cuando uno le pregunta a los, vamos a hacer ustedes, lo hemos hecho con los chicos, ¿cuál es el proyecto de vida que hasta ahora ha pensado cada uno de sus hijos? ¿Hacia dónde está enfocado? ¿Qué aspectos tiene? En muchos casos, hay algunos que nos responden, él quiere estudiar economía, pero ese es uno de los posibles proyectos de vida, ¿no? Porque hay proyectos de vida académicos, que son a los que en general le damos culturalmente como más importancia, pero hay muchos otros. Hay proyectos de vida sociales. ¿Cuántas veces le han preguntado ustedes a sus hijos si quieren o no formar una familia? Si quieren o no tener hijos. No solamente qué vas a estudiar, ya tienes claro qué vas a estudiar, en dónde lo vas a estudiar, sino qué proyectos sociales quisieras hacer, a quiénes quisieras ayudar. ¿Cómo te ves en 15 años? ¿Te ves con una familia? ¿Te ves en este país? Es una etapa, digamos, el ciclo proyectivo en donde el contexto familiar puede incidir muy ampliamente, muy activamente en el desarrollo, y todas estas preguntas son fundamentales para saber cómo se sienten y hacia dónde quieren trabajar. Es un momento en el cual la motivación que venía del ciclo exploratorio y conceptual de manera un poco más extrínseca para responderle al docente, para responderle al padre, empieza a incorporarse y los niveles de lectura autónoma son mucho más alta, se están ya moviendo porque les encantan cosas, hacen cosas externas, actividades extracurriculares. Ustedes como padres, ¿cómo pueden ayudar en esa construcción de proyectos de vida? Algunos tips les vamos a dar acá. Entonces, por un lado, ¿qué favorece? Y por otro lado, pues, ¿qué dificulta? ¿Qué favorece? Uno, ser flexible para pensar en opciones y toma de decisiones en los proyectos de vida. ¿Qué pasaría? Esto se los preguntamos a los padres de proyectivos muchas veces. ¿Qué pasaría si su hijo les dijera, yo no quiero estudiar una carrera? ¿Cómo se sentirían ustedes? Muy seguramente muchos abrirían los ojos y dirían, ¿pero por qué? Hay otras opciones, por ejemplo. Quieren irse a hacer un voluntariado. Hay padres que generan presión y les dicen, tú deberías estudiar lo mismo que. O si el hijo, por ejemplo, dice, esto nos ha pasado con carreras como en el proyecto de vida académico, como música, como filosofía, pero tú, ¿qué vas a hacer con tu vida y de qué vas a vivir? Por ejemplo, decidir o imponer los proyectos de vida es muy dañino porque genera frustración en los estudiantes. Por supuesto hay que ayudarlos porque es una toma de decisión que toma un buen tiempo, que es compleja, que es larga. En algunos casos se toman decisiones que luego se replantean, eso pasa. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo ayudarlos para evaluar diferentes opciones? Y lo más importante, en eso trabaja mucho proyectos de vida, la materia de proyectivos C de valores, entre esas opciones, ¿qué decisiones debo tomar? Y tomar decisiones implica asumir también las consecuencias de esas decisiones, responsabilizarse por esos actos. En segunda medida, otra cosa que es muy compleja de manejar en la adolescencia es las expectativas desbordantes. Entonces, unas expectativas de tú tienes que hacer 3 carreras, tienes que transformar, porque genera bloqueo y genera muchísima frustración cuando alguna de ellas no se está haciendo el camino para poder cumplir.
Hay, por el contrario, que ayudar a tolerar la frustración, a enfrentar obstáculos. Si no fue de esta forma en la que tú querías, si no fue este proyecto, esta universidad, hay otras opciones. Hay que tomarse la vida con más calma. Los invito a ver la gráfica que está en la parte de abajo y hay múltiples rutas posibles para un mismo camino. Y no todas son iguales y no todos somos iguales. Lo importante es no bloquearse con esa pared, sino intentar construir otras rutas con el apoyo, por supuesto, del contexto. Y por último, ¿qué moviliza o inmoviliza? ¿Qué tan capaz se siente uno y qué tan capaz lo sienten a uno? Como unas frases, por ejemplo, como yo a tu edad ya sabía esto, yo a tu edad ya había hecho, yo a tu edad ya trabajaba, hacía, respondía por, y tú lo único que tienes que hacer es eso y no lo puedes cumplir. Una frase como esa, o comparaciones, ¿no? Con tu hermano ya había empezado la universidad, ya había terminado, ya había hecho. Esas frases, en cambio de movilizar, inmovilizan. Julián les hablaba de algo que es muy importante, esto se llamaría efecto Pigmalión negativo, del efecto Pigmalión positivo. Y es, yo confío en tu capacidad, parándome en las fortalezas y como confío en tu capacidad, vamos a transformar. ¿Cómo vamos a transformar? Si uno se siente capaz, lo imposible se vuelve posible. Pero si uno se siente incapaz, lo posible se vuelve imposible. Entonces, ¿cómo movilizamos para transformar, para sentirse capaz? Vayan pensando en preguntas, ¿no? Para ver si podemos ahorita, pues, responderlas al final. Entonces, en términos de proyectos de vida es muy importante ver opciones, ir tomando decisiones con tiempo para quienes ingresan al ciclo, empezar a soñar, qué sueñas tú, cómo te ves en muchos años, para empezar a tener herramientas y estrategias para construir. ¿Qué obstáculos ves para esos sueños y cómo empezamos a modificarlos desde ya, desde la familia, la escuela, a nivel personal y con los pares? Entender que siempre hay obstáculos, que a veces se genera frustración, pero entender que si uno ve eso como una oportunidad, se puede transformar totalmente. Y aumentar, por supuesto, la confianza en sí mismo y la confianza en que se puede trabajar y se puede lograr. Y también hablando del ciclo proyectivo, voy a cerrar la presentación contándoles de el requisito, digamos, del ciclo proyectivo que hace parte de el requisito de pensamiento y de competencias comunicativas, que es la tesis. Y lo quiero poner como ejemplo de modificabilidad. La tesis, en realidad, no es únicamente una evaluación de las competencias investigativas, la autonomía, el interés, pensamiento y lenguaje que tengan los chicos, sino en realidad son un constante proceso de reelaboración. Y para ello, la reelaboración, para que se pueda dar la reelaboración, es muy, pero muy importante la retroalimentación. Entonces, ¿cómo se desarrolla una tesis? Y en este momento los estudiantes de Proyectivo C ya están desarrollando, van en la mitad del proceso de tesis. Los estudiantes de Proyectivo B en el segundo semestre van a empezar ese proceso pensando en preguntas de investigación que quieren trabajar y por eso están en metodología de la investigación ahorita. Y los estudiantes de Proyectivo A y Alfa están viendo cómo, digamos, para favorecer ese proceso que van a culminar posteriormente, especialmente pensamiento argumentativo y lectura crítica. Es decir, están aprendiendo a tener una idea y argumentarla de múltiples maneras, completamente, a sustentarla, a contraargumentar otras ideas y en lectura crítica a asumir una postura crítica frente a otros discursos. Entonces, ¿cómo se desarrollan las tesis? Las tesis tienen, y esto es fundamental para la modificabilidad,
un nivel de mediación muy alto por parte de la institución. Las tesis en la universidad en general, las veces que se reúne una persona, un tesista con su director, pues son muy pocas durante un semestre, 2 semestres que duran, pero el nivel de mediación que tenemos en la institución es lo que más nos ha permitido el proceso de reelaboración y modificabilidad. Y lo hacemos así porque es la primera experiencia investigativa, es una experiencia compleja y se necesita un proceso de guía que le aporte herramientas durante el proceso. Entonces, el nivel de mediación es muy alto. Y como segundo punto, para su desarrollo, se llevan a cabo en múltiples contextos que exigen y desarrollan la autonomía. Por ejemplo, cualquier tesis que haga una investigación externa, como se hacen muchas de las tesis actuales, necesitan ir a un colegio y pedir que les dejen aplicar su instrumento, ir a una universidad, movilizarse, hacer entrevistas, fuentes primarias. Entonces es un proceso complejo y para ello exige y favorece el desarrollo de la autonomía, de ser independiente, de flexibilizarse cuando se cierran puertas, dicen que no, pues de la confianza en sí mismo, el interés porque trabajar un año en un tema pues uno le tiene que gustar mucho el tema, ¿no? Leer, lectura independiente, qué se ha hecho en este tema, qué han concluido en este tema. Competencias comunicativas porque pues hay que escribir un artículo súper sintético, hay que hacer exposiciones constantemente, hay que leer mucho. En las exposiciones, por ejemplo, es muy común en el cierre, las exposiciones duran 20 minutos y la exposición final también. El artículo tiene 12 páginas al final, el artículo científico, y entonces es muy común sentir que no se va a poder decir todo lo que se quiere decir, pero la síntesis es la que ayuda a que esto, pues, por supuesto, pueda ocurrir. Y competencias de pensamiento y creatividad, ¿no? Entonces, argumentar en el planteamiento de la pregunta-problema, pues hay que echar globos y empezar a mirar hacia dónde se puede enfocar. ¿Quiénes retroalimentan el proceso de las tesis? Entonces tenemos principalmente 4 fuentes de retroalimentación. Tenemos el consejo académico, que lo que hace principalmente es un grupo de expertos que conocen, que han mediado múltiples tesis, que han sido directores de tesis, que evalúan y retroalimentan constantemente las fases de la tesis. Y esto se hace, como para que se hagan una idea, se hace al final de Proyectivo B con la pregunta-problema, posteriormente se escucha la justificación, los objetivos de la investigación, luego se escucha el marco conceptual, los antecedentes, qué se ha hecho en ese campo de investigación, luego se escucha cuál es la hipótesis que va a responder a la pregunta y cómo la van a defender, luego cómo van a hacer toda la metodología, los resultados, el análisis, las conclusiones, son muchas fases y en cada una de ellas tenemos un proceso constante de retroalimentación donde los miembros del jurado enviamos observaciones a las tesis. Aunque también hay que aprender a convivir con la diferencia porque no necesariamente todas las observaciones son coherentes entre ellas y el diálogo posterior con el director lleva a asumir posturas y decir en esto estamos de acuerdo, en esto no, esta recomendación la vamos a tomar, este autor y demás. Los compañeros y los asistentes de tesis hacen luego una sesión en la cual se comentan entre ellos siempre cada vez que hay una socialización y pues los asistentes todo el tiempo están favoreciendo ese proceso. Los estudiantes de Proyectivo B ya están como asistentes de las tesis de este año y así va a pasar pues año tras año. Y al final del proceso, en la sustentación, un mes antes de la sustentación, se envía el documento final a los jurados, en realidad son más que jurados, evaluadores que retroalimentan el proceso y ellos cuentan. En muchos casos, este es un proceso muy bonito, tenemos evaluadores de un nivel muy, muy alto que conocen mucho del tema, de la materia, y los evaluadores dicen, no, estas tesis son de un nivel muy profundo, de un nivel de universitario. Entonces es un proceso muy interesante y es un proceso que se transforma todo el tiempo. Cada vez que hay una fase, una presentación, puede una tesis que iba un poco más atrás haber trabajado, reelaborado. ¿Cómo? Oyendo cuáles son esas dificultades, oyendo cuáles son esos puntos que están más atrás y pues por supuesto trabajando en ellas. ¿Qué facilitadores y qué obstáculos hay? Entonces, facilitadores, esto es a partir de una tesis que se hizo en el 2012 por Jaime Silva y Sergio Llodet Velázquez, dirigida por Julián, en la cual se determina que
el trabajo en grupo es fundamental. ¿Por qué? Porque los pares nos ayudan a reelaborar y a escucharnos. Permite debate, retroalimentación, es menos probable que haya un sesgo y hay diversidad y discusión en las interpretaciones. En el trabajo individual, como se hicieron muchas tesis en la institución, es más difícil tener toda esa retroalimentación. Y en los obstáculos, que fue otra tesis que tuve la oportunidad de dirigir en el 2014, de María Camila Botero y Juliana Malaver, se encontraban dos obstáculos. Uno, dificultad para manejar el tiempo, las responsabilidades. Los directores de tesis atribuyen esto a falla en autonomía ejecutiva, dejar para el final la tesis a último momento y no tener un trabajo constante, pero establecen la posibilidad de acordar, de tener un trabajo constante según un cronograma común. Y otra que era la baja escucha de los tesistas, tanto hacia observaciones del consejo como hacia observaciones de sus directores, por baja autonomía, baja confianza o inflexibilidad. Y lo importante acá era sentarse, hacer metacognición sobre los procesos para que esa retroalimentación en realidad surja, pues de allí surja una oportunidad para poder transformarse. Entonces, la tesis en general es un muy buen ejemplo de un proceso de modificabilidad que solo es posible porque hay un grupo como el consejo académico, un director, unos pares, otros evaluadores externos que favorecen, uno, conciencia en las dificultades, dos, que dan herramientas para poder hacer un andamiaje y trabajar propositivamente, y tres, pues ponerlo ya en la práctica en el trabajo final. Para cerrar y escuchar un poquito algunas preguntas que ustedes tengan, volvería a este ejercicio. Entonces les voy a dar unos 5 minuticos para que lo piensen y así a partir de esto podamos, mientras tanto, leer y escuchar algunas preguntas. Entonces, como ejercicio final, volvamos al cubo de la teoría de las atribuciones y volvamos a la idea de Einstein. Si quieres que las cosas sean diferentes, no hagas siempre lo mismo. ¿Qué podemos transformar? Entonces, este cubo de la teoría de las atribuciones, ¿cómo la pueden aplicar? ¿Cómo lo pueden aplicar en sus hijos? En la modificabilidad de sus hijos. Piensen en algo que haya sido difícil de cambiar para ellos y piensen cuáles podrían ser los factores internos modificables que dependen de ellos o de ustedes para poder transformarlo. ¿Cuáles serían esos factores que están acá en la parte de abajo, más cercana a nosotros, que son modificables internos y que dependen de ustedes y de sus hijos para que pueda haber una transformación? Y cerraría, mientras hacemos eso y escuchamos las preguntas, con esta idea, y es: la familia y la escuela deben trabajar conjuntamente para que podamos promover la modificabilidad. Es decir, podamos promover el desarrollo de los chicos por medio de la modificabilidad. Y por eso les traigo esta caricatura que lo que nos muestra es cómo, si trabajamos mancomunadamente, si trabajamos viendo los mismos obstáculos, pero parándonos en las fortalezas, cómo podemos llevar a cabo, digamos, las expectativas que se tienen, cómo podemos poner en diálogo esas expectativas, las fortalezas y trabajar por mejorar esos obstáculos. Si cada uno trabaja para un lado diferente, pasa como en la tercera imagen de esta caricatura, en que no vamos a poder avanzar. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a las 5 y a las 6 y trabajar, pues, conjuntamente? Entonces los dejo para que hagan este taller de atribuciones, lo piensen en sus hijos propositivamente, pensando en: yo puedo modificarme, mi hijo es modificable. ¿Cómo podemos establecer herramientas para trabajar en esa modificabilidad? El PAM es una invitación a eso, por eso queremos que los padres hagan parte del PAM, queremos tener sesiones con los padres, porque creemos que si no hay una transformación en el contexto, la posibilidad de cambio es menor. Entonces, la idea es que los padres nos ayuden y trabajemos conjuntamente en esa posibilidad de todos trabajar hacia un mismo lugar. Mientras piensan esto, vamos a ver si hay preguntas, si nos envían preguntas, y a partir de esto
pues por supuesto, sí puedo responderlas con el mayor de los gustos. Entonces voy a esperar a ver si ya me van llegando preguntas y les pido que vayan pensando en esto. ¿Cómo trabajamos todos para la modificabilidad? Bueno, muy bien. Ya tengo algunas preguntas acá, entonces se las voy a leer y las vamos resolviendo. Quien nos está ayudando a coordinar desde sistemas, esto es un agradecimiento profundo porque, como les decía Julián, lo estamos probando. Esperamos que sea mucho más cómodo para ustedes estar en sus casas escuchando, no tener que movilizarse. Miren que el obstáculo que tuvimos y es que con esta temporada de lluvias el lugar donde parquean normalmente está inundado, entonces pues lo convertimos en una oportunidad para que un sábado no tengan que desplazarse por la ciudad. Esperamos que funcione, que esto ayude a que más puedan asistir a estas charlas, a que queden grabadas, a mejorar las oportunidades, convertir los obstáculos en oportunidades para nosotros. Entonces, vamos a ver, me dicen entonces desde sistemas a los cuales le vamos a dar un aplauso imaginario en este momento, que por favor quienes quieran hacer preguntas levanten la mano. Tengo por ahora estas preguntas. La primera dice, mi hijo es un artista. Desde pequeño se destacó en las artes. Hoy quiere seguir ese camino, pero el entorno familiar y social le dice que tiene talentos para otras carreras que se creen más productivas. Yo apoyaré lo que elija finalmente. El punto es que se siente ansioso y no sé cómo ayudarlo para que piense que no hay respuesta incorrecta en este dilema que le presenta la vida. ¿Qué libro me recomendarías? ¿Qué lecturas para apoyar adecuadamente su confianza en cualquier decisión? Entonces, lo primero es, por fortuna, me gusta esta pregunta porque por fortuna, en la institución, yo estudié en el Merani hace muchos años y creo que quizá en ese momento la idea era que todos nos fuéramos. Mi título de bachiller dice bachiller científico y académico, pero por fortuna ahorita se han abierto una gran cantidad de opciones, de posibilidades y ojalá cada vez podamos hacerlo mejor. La posibilidad que tiene un chico ahorita de trabajar a nivel artístico, y cuando hablamos de artes podemos hablar adentro de plástica, de literatura, de teatro, de música, de muchas, pues es mucho mayor. Tenemos institucionalmente esa posibilidad y esperamos que familiarmente también se abran esos caminos. Es muy común que culturalmente haya un sesgo hacia algunas carreras. Es muy común que culturalmente se diga, esta carrera no le va a dar para vivir. Coloquialmente, ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a comer? Por fortuna, aunque es difícil hacer arte, por supuesto, en un país en el que se apoya menos el arte, pero por fortuna hay múltiples instituciones que favorecen esos procesos. Entonces, hay conservatorios de música, hay lugares donde se puede trabajar. Mientras tanto, institucionalmente, desde hace un año, y este año lo estamos trabajando mucho, y quiero que lo sepan que lo queremos hacer así, cualquier estudiante que esté haciendo un proceso artístico por fuera, esto no es válido solamente para las artes, en sistemas, estamos tratando de favorecer olimpiadas y demás, que esté haciendo un proceso, abrimos las puertas acá para que haya validación de eso que están trabajando acá. Por ejemplo, estudiantes que tienen un rendimiento muy alto en deportes, se homologan las materias, se mira si hay otras cosas que puedan hacer en otras materias para liberar de tiempo, porque a nivel artístico, a nivel deportivo, el tiempo que se requiere externamente es muy alto. Entonces son estudiantes que llegan de entrenar a las 8 de la noche a la casa rendidos a seguir haciendo los niveles, los trabajos. Entonces la idea es dar apoyo. Ojalá familiarmente sea igual, ¿no? Entre más den, más apoyo para que se sientan mejor. Ya en cuanto, esto era como un contexto, ya en cuanto a la elección, nosotros, y esperamos los padres también puedan serlo, somos muy respetuosos con todas las posibilidades que haya. Creemos que lo importante no es pensar qué voy a tener, sino quién voy a ser. Y a nivel artístico, la sensibilidad, la apreciación artística que se gana transforma la vida. Es muy común que culturalmente se cuestione, pero lo que tenemos que hacer es, uno,
fortalecer la confianza en sí mismos, mostrar que sí hay muchas oportunidades artísticas y que depende de uno labrar todo ese camino. Para ello hay muchos profesores de artes actualmente en la institución que pueden ayudar a explorar más pues esos puntos de, digamos, de interés y de trabajo en los que pueden sentirse mejor y, por supuesto, a empezar a favorecer esos intereses, ¿no? Con todos esos, si uno, o sea, lo importante es que uno sea muy bueno en lo que uno quiere y para eso hay que, obviamente está el talento que se tiene en algunos casos, pero en realidad el 99% no es, como diría inspiración, sino trabajo, esfuerzo, intencionalidad para poder hacerlo. Entonces, sea la carrera que sea, especialmente a nivel artístico, se requiere es una muy buena, digamos, disposición para poder enfrentarlo, para poder hacerlo. Cualquier obstáculo que haya, se requiere disposición. Los chicos como plan lector, hace un tiempo lo han leído, este año está en Proyectivo C, están leyendo a Víctor Franklin, mirando cómo en las situaciones más adversas siempre hay un sentido. Es un libro muy bonito que se llama El hombre en busca de sentido, de una persona que sobrevivió a un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y que se hacía esa pregunta, ¿por qué aún en situaciones adversas yo puedo salir adelante y tengo un impulso que me dice que debo salir adelante? Y obviamente favorece la toma de decisiones frente a cualquier otro contexto para asumirlas, para sentirse mejor con uno mismo. Entonces, voy igual a ir anotando, pero pues se puede en cualquier momento. Creo que otra pregunta, pues tengo acá algunas preguntas, pero alguno quiere levantar la mano y hacerla, entonces de una. Sí, sí se puede poner el audio para otra pregunta. Vamos a ver si esto se puede hacer. ¿Escuchamos? Buenos días, Laura. Hola. Buenos días. Hola. Hablas con Daniel. Te voy a leer unas preguntas que están haciendo. El Dale. señor Nelson Villamil hace la siguiente pregunta. Buenos días, Laura. Mi pregunta es saber si podríamos involucrar también al sector empresarial en este cambio maravilloso que estás planteando. Nosotros le decimos a nuestra hija que se dedique a lo que le apasiona, que el dinero vendrá por añadidura. Sin embargo, a nivel nacional, en las áreas de gestión humana, aún prevalecen los títulos obtenidos en alguna institución. Sí, en realidad es cierto, digamos que hay como unos acuerdos comunes, ¿no? En los cuales, pues, mostrar un título es lo que dice qué recorrido he hecho o no he hecho. Desafortunadamente en Colombia todavía no, hay otros títulos para otras cosas. Uno, por ejemplo, en Canadá me contaba una amiga que vive allá, llegó y antes de los títulos le dijeron, muéstreme qué voluntariados sociales ha hecho. Y ella decía, no puede ser que me pregunten esto antes de los títulos, pero nosotros todavía estamos en la idea de que solo los títulos académicos, no otros, son los que importan. Nosotros, por supuesto, invitamos a todos nuestros chicos a que, porque creemos profundamente en la educación, a que estudien, a que el dinero es otra cosa y viene por añadidura, en eso estoy de acuerdo, pero a que se formen como seres humanos. Hay múltiples espacios para poder hacerlo. Está, por supuesto, la academia, está la posibilidad de estudiar, pero además de eso está la posibilidad de, y a eso los invito, ojalá creo que es el mejor momento para hacerlo, de que la práctica que están haciendo en Proyectivo B como práctica social la continúen así ya no sea una materia y eso da otro tipo de títulos. Eso lo hace a uno ser mejor ser humano, poder ayudar a otros, ponerse en el lugar de otros, los transforma. Si ustedes vieran las socializaciones que hicieron los chicos de los diarios de campo en Proyectivo B de la práctica social, o sea, se me corta la voz y empiezo a recordarlas porque en realidad es una transformación que aunque no tenga un título, pues es muy importante para la vida, ayudar a otros, ver a los otros y especialmente cómo eso terminas ayudándolo a uno y terminas transformándolo a uno. Entonces, yo los invitaría, por supuesto,
a la decisión de universidad. Para que ustedes lo sepan, hicimos, ojalá muchos lo conozcan y no se enteren en este momento, hicimos hace 2 semanas, 3 semanas, una feria universitaria acá, en donde vinieron 18 universidades, invitamos a 16 egresados de la institución que están en la universidad o que ya se graduaron y están trabajando, y vinieron a hablarles de las carreras, de la experiencia de la vida universitaria, de las universidades vinieron a contar los programas que ofrece cada una, y estuvimos proyectivo A, alfa, B y C, para que ellos empiecen a ver toda esa gama de opciones, no sea solamente una definición al final, sino toda esa gama de opciones, y con esa gama también vamos a diferentes ferias y demás para que ellos conozcan, ¿no? Entonces, ojalá tuviéramos la oportunidad también, como la tuvimos en ese momento, de que vinieran padres, vinieron varios padres. Ustedes me escriben a mí, por si acaso les digo acá, L subiría, lo voy a escribir acá, @Instituto Merani, cualquiera que quiera venir a hablar con los chicos y hablarles desde el sector empresarial y quiera venir a hablarles de su experiencia, quiera venir a hablarles de sus proyectos de vida, pues es maravilloso. Me dicen que tenemos muchas preguntas, el tiempo se acabó hace un ratico, entonces voy a saltarme a otras, voy a escuchar varias preguntas y pues las vamos respondiendo en la medida de lo que sea posible. Si no fuera posible, las dejan escritas y yo me comprometo cada una de ellas a contestarlas vía mail o vía un foro cuando se pueda. Entonces, Dani, dale. Hay Más otra preguntas. pregunta de Rafael Soto Cruz. ¿Sí? Dice, ¿cómo ha ayudado a proyectarse el concepto de modificabilidad en cambiar las estadísticas de deserción o pérdida de año lectivo? Pregunto porque en una reunión nos comentaron de las estadísticas poco agradables. En realidad, el PAM se hace por eso. En realidad, a nosotros también nos preocupa mucho, muchísimo. Digamos que, dado que la modificabilidad es la luz que nosotros asumimos para poder hacer el proceso educativo, para nosotros es muy importante creer en esa modificabilidad. Ligándolo con la pregunta, cuando hablamos de deserción, pues de una u otra forma es porque nosotros, la familia, no logramos ese propósito. Cuando decimos que un chico puede estar mejor en otro ambiente, por supuesto, en algunos casos el Merani es un ambiente exigente, proyectivo, es un ciclo exigente. Cuando uno habla con los chicos de proyectivo A y alfa, hay muchos que dicen, esto es más difícil de lo que yo me imaginaba, son muchas lecturas, es complejo, pero lo que sí queremos nosotros hacer es dar todas las herramientas para que eso ocurra. Entonces, en realidad, la pregunta que se hace es precisamente de dónde sale el PAM. El programa de apoyo a la modificabilidad sale de la idea de cuando hay un obstáculo más estructural y los estudiantes en proyectivo, hay algunos que dicen, otra vez a TAD de autonomía, pero si este es el 8º TAD de autonomía. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, pues si en 8 TADs de autonomía no ha habido una modificación estructural, cambiemos la forma de hacerlo. Aumentemos el tiempo, involucremos a los padres, cambiemos esto. Se ha empezado a hacer, digamos, este es el primer año del PAM como tal, pero el enfoque en modificabilidad y desarrollo, pues se ha dado en la historia institucional, especialmente mucho más fuerte en los últimos 20 años, pero pues ha sido muy, muy fuerte. Y lo que nosotros creemos es que sin la más mínima duda, tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque hay más retroalimentación, aumenta más la conciencia y si hay varios contextos, hay más herramientas para el andamiaje. Entonces, en este momento no te tengo los datos porque pues partimos precisamente de esa deserción, pero yo estoy totalmente segura y tengo toda la confianza en que con un programa en el cual trabajemos conjuntamente se pueden revertir esas cifras, sin la más mínima duda. Escuchemos otra. Dani. Este es un comentario que nos hacen acá a través ¿Vale? del chat. Es de Claudia Patricia Sierra López. Dice, valoro esta forma de realización de la escuela, pues los padres que viven fuera de la ciudad pueden participar. Gracias por ser incluyentes. Y la otra pregunta es de William Perdomo. Dice, ¿Sí? Laura, un favor, ¿sabes qué pasó con las pruebas de orientación vocacional? ¿Finalmente se hicieron? ¿Cómo va esto? Gracias. Sí.
Listo. Sobre el comentario, maravilloso. Totalmente de acuerdo, no lo dije ahorita, pero para un papá que no está acá, que está de viaje por motivos laborales, que no vive en la ciudad, hay muchos que hacen un esfuerzo muy alto y no viven en la ciudad y sus hijos vienen a vivir con familiares y demás, pues es una maravilla tener esta oportunidad. Entonces, ojalá lo podamos seguir haciendo, si tenemos asistencia y demás, pues ojalá se pueda seguir haciendo, lo estamos haciendo es por ustedes y es algo relativamente, Sistemas le pone, mejor dicho, toda la energía y la fuerza durante las últimas semanas, pero es algo que está en nuestras manos y podemos hacer. Dani, ¿me repites la pregunta? Dame un segundo, porque esa la cerré ya. Si quieres Tranquilo. pasemos a esta mientras. Dale. Es de... No, ya la recordé, orientación, tranquilo. Entonces, sí, se hicieron las pruebas. Hay múltiples espacios que abrimos para que se pueda trabajar en orientación vocacional. Hay algunas pruebas que son pruebas particulares, eso es para contextualizar a todos los otros padres, y estas pruebas están a cargo del Departamento de Psicopedagogía. Esta prueba que realizaron, no todos los padres, pero que realizaron bastantes, fue muy positiva, es de un banco que nos presentaron hace algunos años y ya llevamos 3 años haciéndola y ha sido muy, muy positiva. Yo no sé si en todos los casos se hizo la retroalimentación, sino comuníquense con Mónica Ceballos, M. Ceballos, para ver si hay alguno que no haya hecho la retroalimentación, pero se hizo y es muy importante porque parte también de las aptitudes y las actitudes de los chicos, ¿no? Entonces, en qué se sienten bien, qué les gusta hacer y algunas aptitudes que son necesarias. Por ejemplo, si un chico quiere estudiar arquitectura, entonces ahí lo que miran es si eso correlaciona con si tiene una buena ubicación espacial y demás. Entonces parte de eso para hacer un buen diagnóstico y decirle, mira, estás muy bien en esto y te iría muy bien en estas carreras. Eso no quiere decir que sean las únicas opciones, pero sí le ayuda a dar un buen marco. Entonces, si cualquiera no ha tenido retroalimentación, les pido que le escriban a Mónica porque yo ya vi muchas reuniones de retroalimentación que hicieron con cada uno de los chicos. Dani, continúa. Y la última pregunta es de Angélica María Parrado. Ella dice, para nosotros como padres ha sido muy gratificante ver cómo nuestro hijo ha cambiado en el sentido de ser muy centrado en él. Escucharlo hoy decir, me preocupa mi compañero, me preocupa el otro, es muy lindo. En este momento está pidiendo que lo dejemos salir solo, desplazarse solo. ¿Cómo asumir esto? ¿Cómo modificarnos en nosotros y dar este espacio? Qué pregunta tan pertinente. Especialmente en el cambio de ciclo, surgen, yo empezaba la presentación diciéndoles qué miedos tienen los chicos, qué angustias tienen. No les hice esta pregunta, pero se las hago en este momento. ¿Qué miedos o angustias tienen ustedes sobre sus hijos? Y una de ellas que normalmente ocurre en el cambio de ciclo, en donde se les empieza a soltar mucho más, empiezan a andar un poco más solos, pero es muy importante que ocurra este proceso, pues hay que vencer, ahí sí, obstáculos propios, hay que vencer miedos propios, no solamente de los hijos, pero es muy importante equilibrar esto con, hay que darle responsabilidades y hay que decirle que debe asumir esas responsabilidades y las consecuencias. Si se le da la responsabilidad, se le está ayudando a ser más autónomo. Y ese debe ser un proceso, no es de un día a otro, empezaste mañana a salir solo, tú verás cómo te defiendes, sino se hace un proceso. Entonces, por ejemplo, los chicos empiezan a salir en grupos de pares y en unas primeras ocasiones se les puede acompañar. Hay estudiantes de proyectivo, por ejemplo, hay una estudiante de proyectivo B que practica danza y tiene que ir 3 veces a la semana y la escuela de danza queda en el centro de la ciudad, hacia arriba, hacia el barrio Las Cruces, y es una zona un poco pesada en términos de seguridad. Entonces, ¿qué se hace? Papá va y la acompaña cuando tiene que salir de noche, pero ella las primeras veces la acompañó, la dejó, la esperó y luego de eso empieza a soltarla. Ya sabes cómo hacerlo, ya sabes cómo irte y obviamente ir soltando de a pocos. Es muy importante porque también les pongo el otro caso, hay padres muy presentes, muy invasivos, muy
en algunos casos que ya se pasa y no sueltan a los estudiantes, y cuando entran a la universidad pues el choque es terrible porque ya tienen toda una gama de posibilidades, voy o no voy a clase, voy o no voy a la universidad, entro o no, y ya estas decisiones las tienen que tomar totalmente solos y ustedes no van a estar allí. Entonces es muy bueno hacer este proceso. Por eso los invito a que lo hagan progresivamente y vayan soltándolos poco a poco con acompañamiento y cada vez irlos soltando un poco más, un poco más. ¿Va a haber obstáculos? Claro. Se pueden perder, se pueden sentir miedo y demás, puede pasar, por supuesto. Pero lo importante, como lo hemos hablado en esta charla, es cómo convertimos esos obstáculos en oportunidades. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo solucionaste? En ese momento pediste ayuda, llamaste, viniste a preguntarle a otros, te pusiste a llorar, ¿cómo lo solucionó? Y hacer de ese obstáculo, pues obviamente un punto para poder construir y aprender de la experiencia. Listo. Entonces, Dani, ¿habrá más preguntas? Ya son las 11:50. No, realmente ya Listo. es un comentario de Carol Durán. Dice, me ¿Sí? gustó mucho el PAF porque permite participar más fácilmente que en un PAF presencial. Además, De uno acuerdo. atiende más porque no hay distractores. Fabuloso. Eso es todo. Perfecto. Yo quiero agradecerles nuevamente a Sistemas y por supuesto a todos los que nos acompañaron. Estamos probando estas experiencias. Ojalá que haya sido bueno para ustedes. Le voy a pedir a Dani, yo todavía estoy aprendiendo a hacer esto. Creo que si hago esto lo puedo hacer. Les voy a escribir acá mi correo para que lo tengan. Si hay cualquier otra duda en otro momento para que me puedan escribir, me puedan consultar. Creo que ahí quedó, espero que todos lo vean. Y vamos a seguir haciendo este tipo de charlas. Los invito a que en los PAM participen activamente, a que en los PAM de sus hijos le pongan todo el empeño a encontrar obstáculos y facilitadores para poder favorecer la modificabilidad, para trabajar conjuntamente, para que en realidad veamos que esta es la mejor etapa para poder favorecer el desarrollo de los chicos, para poder ayudarlos a ser mejores seres humanos, a sacar lo mejor de ellos. Tienen un potencial increíble y si todos trabajamos conjuntamente, seguro vamos a poder establecer el andamiaje para dar herramientas y que puedan ser los mejores seres humanos. Entonces, pues, un gusto. Creo que esta presentación la subiremos igual para que la tengan y pues cualquier duda estoy totalmente a la disposición de ustedes. Que tengan un feliz fin de semana. Chao. Gracias.